Actualmente vivimos en una realidad donde la inmediatez es clave para llamar la atención de la audiencia. Existen formatos de duración corta como lo son Reels en Instagram o TikToks y los formatos de duración larga como lo son videoblogs para YouTube y podcast. En este video te enseñaremos qué es un podcast, cuáles son sus características y qué es lo que necesitas para crear tu programa. Un podcast es un archivo de audio que se distribuye por internet mediante un RSS, que significa Really Simple Syndication. Y es un formato de datos que sirve para distribuir automáticamente titulares y resúmenes de contenido de sitios web tales como podcast o noticias. Lo interesante de este formato es que tú eliges cuándo y dónde escucharlo, sin importar o depender del horario como en la radio tradicional. Pero, ¿de dónde viene el significado de la palabra podcast? Bueno, el nombre viene de la mezcla de dos palabras, la primera siendo iPod, así es, el famoso reproductor de Apple, y broadcast, que significa transmisión o radiodifusión en inglés. Así nació el término podcast, y aunque ya nadie usa un iPod, el nombre se quedó. ¿Qué formato se utiliza para el podcast? La mayoría de los podcasts está en formato MP3, esto por su facilidad de reproducción en cualquier dispositivo. Y su contenido puede ser de todo tipo, desde una charla entre amigos, experiencias personales o entrevistas, hasta programas educativos y noticieros. Es un espacio donde literalmente la imaginación es el límite. ¿Cómo nació el podcast? La historia del podcasting comienza a finales de la década de 1990, donde Adam Curry, ex VJ de MTV, imagina un mundo en donde los contenidos radiofónicos pudieran descargarse en reproductores MP3 portátiles. Sin embargo, los verdaderos precursores del podcasting surgieron al principios de los años 2000. En 2003, el desarrollador de software Dave Wiener desarrolló una fuente RSS con archivos de audio para el weblog de Christopher Lydon, entonces reportero del New York Times, creando lo que muchos consideran el primer sistema de distribución de podcast. Lydon, aprovechando su experiencia como presentador de radio, había creado un estudio de grabación portátil y realizaba entrevistas en profundidad con blogueros, futuristas y figuras políticas, publicando estos archivos MP3 como parte de su blog de Harvard. El término podcast en sí mismo fue acuñado por el periodista británico Ben Hammersley en febrero de 2004 en un artículo de The Guardian, como un ingenioso acrónimo que combina iPod, el revolucionario reproductor multimedia portátil de Apple, y broadcast, que significa radiodifusión. En octubre de 2003, Wiener organizó la primera BloggerCon en el Berkman Center de Harvard, donde se distribuyeron CDs con las entrevistas de Lydon, como ejemplos del contenido MP3 de alta calidad que podían ofrecer los podcasts. Pero, ¿cuándo fue la era de crecimiento y legitimación? A finales del 2004 se lanzó el primer proveedor de servicios de podcast, Libsyn o Liberated Syndication, ofreciendo herramientas de almacenamiento, ancho de banda y creación de RSS, haciendo que los aspirantes a podcasters les resultara más fácil que nunca compartir su contenido. Un momento decisivo llegó en junio de 2005, cuando Apple añadió la funcionalidad de podcasting a iTunes 4.9 y creó un directorio de podcast en la iTunes Music Store. Esta integración fue transformadora, eliminando la necesidad de utilizar aplicaciones de agregación independientes y simplificando enormemente la experiencia de descubrir y escuchar podcast. Apple también promovió la creación de podcast con software como GarageBand y QuickTime Pro, alentando a más creadores a entrar en el espacio. En octubre de 2004, las búsquedas en Google de la palabra podcast pasaron de 24 resultados a más de 100,000, y en septiembre de 2005 ese número se había disparado a más de 100 millones de búsquedas. Durante estos primeros años, las radios públicas fueron pioneras en adoptar el formato podcast. La BBC fue una de las primeras grandes emisoras públicas que realizó este paso, comenzando con las Great Lectures en abril de 2004, que se descargaron más de 50,000 veces en 10 semanas. Pero ¿qué pasó en 2014 y por qué es un año tan crucial para el podcast? La verdadera transformación del podcasting llegó con el fenómeno serial en 2014, un podcast sobre crímenes reales producido por Esta Vida estadounidense.
Serial cautivó al público como ningún podcast lo había hecho antes, convirtiéndose el primer podcast en ganar un Peabody Award y el primero en ser parodiado en Saturday Night Live. Los números posteriores al 2014 demuestran el crecimiento explosivo. El número de oyentes mensuales de podcasts en Estados Unidos prácticamente se duplicó en los 5 años posteriores al 2014, pasando prácticamente de 39 millones a unos 90 millones de oyentes. En contraste, en los 5 años anteriores a 2014, la misma métrica solo había crecido un 35%. Las principales compañías de medios y estudios en Hollywood empezaron a tomar nota, invirtiendo significativamente en la producción de podcasts y su adquisición. The New York Times ingresó al espacio en 2017 con El Diario, un podcast de noticias que rápidamente se convirtió en uno de los más populares. El valor del mercado global de podcast a nivel mundial se situaba en alrededor de $1,000 millones estadounidenses en 2025. Con previsiones que apuntan a un crecimiento continuado en los próximos años hasta aproximarse a los 1.600 millones en 2032. En lo que va de 2025, más de 533,000 programas han lanzado al menos un episodio, una cifra que duplica la de 2024, demostrando un ritmo de crecimiento no visto desde los años de mayor auge durante la pandemia. En los primeros 6 meses de 2025 se estrenaron 101,957 nuevos podcasts, mientras que la cantidad de programas inactivos disminuyó de forma considerable, con apenas 13,372 casos registrados. Esta reducción en la inactividad demuestra que más creadores no solo lanzan proyectos, sino que también les dan continuidad. Con más de 3.5 millones de podcasts y 179 millones de episodios en el mundo, el mercado continúa expandiéndose, aunque algunos expertos se plantean si estamos llegando a un punto de saturación. Una de las razones por la que los podcasts son tan populares es por su estilo relajado y cercano. A diferencia de la radio tradicional, los podcasters suelen hablar de forma natural, sin tanto guión, lo que hace que el público se sienta más conectado. La duración puede variar dependiendo del tipo de contenido, pero la mayoría duran entre 15 minutos y 1 hora, así que puedes escucharlos mientras haces ejercicio, cocinas o vas al trabajo. Una de las grandes ventajas del podcast es su libertad creativa. Como es un formato en audio, no hay límites para los temas o estilos que se puedan utilizar. Aún así, con el tiempo se han formado varios tipos que sirven como referencia o inspiración para las personas que quieran empezar a hacer un podcast. Es uno de los más comunes. Participan uno o varios presentadores que charlan entre sí o con invitados sobre diferentes temas. Es muy parecido a un programa de radio, pero más relajado. Un conductor invita a distintas personas para conocer sus experiencias, ideas o historias. Es muy útil para atraer voces nuevas o expertas. Un conductor invita a distintas personas para conocer sus experiencias, ideas o historias. Es muy útil para atraer voces nuevas o expertas. En este formato, una sola persona habla directamente con la audiencia. El vínculo con el oyente es más personal, ya que la voz del creador es lo que guía toda la experiencia. Combina narración, música y efectos de sonido para contar una historia o hacer una investigación. Es el formato ideal para podcast de crónica o ficción sonora. Aquí se cuenta la vida cotidiana o experiencias reales de una persona, como si fuera un diario en audio. Se enfocan en noticias o temas de actualidad. Suelen publicarse todos los días o cada semana. Buscan enseñar algo, desde temas escolares hasta cursos o consejos prácticos. Incluyen comedia, historias de misterio o temas de cultura pop. Se centran en resolver dudas o preguntas frecuentes, muy parecidos a lo que haríamos al buscar en internet. ¿Cuál ha sido el impacto cultural y social del podcast? El podcasting ha democratizado la creación y distribución de contenido sonoro de manera sin precedentes. Cualquier persona con un dispositivo móvil y una conexión a internet puede crear y compartir su propio podcast, sin necesidad de depender de grandes plataformas o medios tradicionales. Esto ha abierto las puertas a una gran variedad de voces nuevas y perspectivas únicas, enriqueciendo el panorama sonoro y ofreciendo a los oyentes una mayor diversidad de contenidos. La gran diversidad de podcasts disponibles permite a los usuarios encontrar contenido que se ajuste a sus intereses específicos. Por muy particulares que sean, esto crea una conexión más profunda entre el creador y la audiencia, ya que el contenido se dirige a un público específico con un alto nivel de interés común. Se fomentan así comunidades en torno a temáticas concretas, donde los oyentes pueden compartir ideas, experiencias y generar discusiones enriquecedoras.
Los usuarios tienen la libertad de escoger cómo, cuándo y dónde escuchar sus podcasts favoritos. Se pueden escuchar mientras viajas, mientras haces tus tareas domésticas o mientras haces ejercicio, lo que ofrece una mayor flexibilidad. Esto se adapta a los ritmos acelerados de nuestra actualidad y permite a las personas aprovechar huecos libres para consumir contenido de calidad. Ha dado voz a grupos minoritarios y ha permitido que personas de todo el mundo se conecten y compartan ideas. Esto ha generado un intercambio cultural más amplio y enriquecido, dando visibilidad a realidades diversas y fomentando la comprensión y el respeto entre diferentes culturas. Los podcasts culturales permiten integrar voces diversas desde distintas perspectivas, democratizando el acceso al hecho comunicacional, pero también multiplicando el diálogo entre creadores. La pandemia de COVID-19 potenció exponencialmente el formato, ya que con las personas confinadas en sus hogares, la demanda de contenido digital se disparó. Los podcasts no solo ofrecieron entretenimiento, sino también una forma de conexión cultural y social en tiempos de aislamiento. Así que, ya que tienes toda esta información sobre la historia del podcast, sus características, elementos, ¿estás listo para preparar el tuyo? Nosotros somos el equipo Prisma, conformado por Arévalo Alarcón José Francisco, Calleja Cortés Fátima Guadalupe, Enzana Valdés Leonardo Josué, Hernández Arana Regina Itzel, Luna Peña Liaquín, Miranda Juárez Jessica, Piedra Salas Alberto, Quirós Galán Tania Teresa y Tavares Rosa Betsabe. Esperamos que este video haya sido útil para ti. Y esto fue el podcast.